Saludos cordiales. En esta oportunidad les presento el proyecto de tesis doctoral que tiene por título Sentido y significado de la inteligencia artificial generativa en la praxis investigativa. Una mirada desde la gerencia universitaria 5.0. Mi nombre es Leonardo Alberto Castillo Ramos. La realidad observada en las universidades venezolanas, específicamente en el contexto donde se pretende desarrollar esta investigación para tesis doctoral, específicamente la Universidad Yacambú y la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez Núcleo Barquisimeto. Se observa que ha habido una irrupción de la inteligencia artificial generativa como tecnología emergente, sobre todo en la praxis investigativa por parte de los estudiantes. ¿Qué situación se presenta ante este reto? Que la misma no ha sido regulada o reglamentada para su implementación responsable y bajo normas éticas de uso en las diferentes universidades. A pesar de que existe un marco ético de uso de la inteligencia artificial emanado desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación a finales del año 2025. Según Torres, en el año 2023, plantea que las universidades se han quedado como retrasadas ante el impacto que estas tecnologías emergentes han ocasionado en el escenario educativo. Cabe mencionar que la inteligencia artificial generativa ha impactado todos los escenarios de participación del ser humano. Y por supuesto la educación no queda por fuera y sobre todo el aspecto de la investigación. Hay que considerar que las universidades son por excelencia recintos donde se genera conocimiento, donde se genera saber, donde se gestiona el conocimiento. Y la implementación de la inteligencia artificial como herramienta coadyuvadora sería fundamental que la misma fuese reglamentada, que su uso fuese regulado bajo un marco ético que dispongan las instituciones universitarias. En este contexto de las universidades y la praxis investigativa, no se puede olvidar la gerencia universitaria y sobre todo la gerencia universitaria 5.0, cumpliendo con los preceptos de la sociedad 5.0 que persigue que el uso de la tecnología sea más humana, que la tecnología sea utilizada en función de la sostenibilidad y pensando en el ser humano. La sociedad 5.0 surge en Japón entre el año 2015 y 2016 como propuesta y se habla de las ciudades sostenibles, se habla de la incorporación del adulto mayor, de los niños y jóvenes en un proceso de atención por medio de la tecnología, es decir, la dimensión humana adquiere preponderancia en el uso de la tecnología emergente, lo cual involucra la ética y un desarrollo de pensamiento crítico orientado siempre hacia el bienestar social. Y las tecnologías emergentes, principalmente las utilizadas, es la inteligencia artificial generativa, con todo el alcance que la misma pueda tener en los diferentes ámbitos de acción antrópica. Sin embargo, se persigue que el desarrollo que se propone con el uso de la tecnología sea perdurable y al mismo tiempo bajo condiciones ecológicas. Ante este escenario de incertidumbre con el uso de la inteligencia artificial generativa en la práctica de investigación en las universidades, surgieron unas interrogantes que orientan la formulación de los siguientes propósitos o intencionalidades. Primero de ellos, develar los significados que los sujetos entrevistados le asignan a esta implementación de la inteligencia artificial generativa en los procesos de investigación en los recintos universitarios. Como segunda intencionalidad, interpretar desde la perspectiva de los actores o informantes clave los elementos significativos que han sido develados respecto a la temática en estudio. Como tercera intencionalidad, comprender a partir del discurso de los informantes, la voz de los actores sociales involucrados, la percepción
que ellos tienen sobre el fenómeno de la incorporación de la IAG en los procesos de investigación universitaria. Y como aspecto teleológico, generar una aproximación teórica sobre este fenómeno, la incorporación de la IAG en la praxis investigativa. En lo que corresponde a la inmersión teórica conceptual o sustento teórico, es importante señalar que en la revisión previa para la construcción de la tesis doctoral, he identificado dos investigaciones en el contexto internacional. Ellas son la realizada por Ortiz en el año 2025, titulada La inteligencia artificial generativa para mejorar la competencia digital en docentes universitarios. Ella fue presentada o disertada ante la Universidad César Vallejo de Perú y se relaciona con la investigación actual por el uso de la inteligencia artificial como competencia en los docentes. El personal docente en las universidades debe incorporarse en la praxis investigativa porque son los artífices del crecimiento del acervo en los diferentes temas que desarrollan las líneas de investigación en las universidades. Otro estudio en el contexto internacional es el de Castañola del año 2024, titulada La inteligencia artificial para desarrollar las habilidades investigativas en docentes universitarios, en Trujillo, año 2024, presentada también ante la Universidad César Vallejo de Perú. Su relación es más específica al dirigirse específicamente a las habilidades investigativas en el personal docente. En el contexto nacional, específicamente en la Universidad de Yacambú, en su repositorio, encontré dos tesis doctorales que se vinculan con el tema de investigación en esta tesis doctoral. El de Mirabal en el año 2022, titulada El liderazgo transformacional en la gerencia universitaria ante los retos tecnológicos de la sociedad del siglo XXI. Vinculada desde el punto de vista gerencial, considerando que en la actualidad la gerencia universitaria debe enfocarse en los principios y preceptos de la sociedad 5.0. Y el trabajo de Herrera del año 2023, titulado Constructo teórico para la gobernanza colaborativa en la Academia Venezolana, sentido sobre la praxis de la gerencia administrativa universitaria desde una perspectiva sostenible. En cuanto a las teorías sustantivas o aquellas teorías que sustentan la investigación, tenemos la teoría del conectivismo propuesta por Siemens, quien plantea que el aprendizaje puede entenderse como un proceso que se construye a partir de conexiones establecidas entre diversas fuentes de información, nodos de conocimiento y entornos de interacción. Es decir, que esto nos permite develar la relevancia de la implementación de la inteligencia artificial generativa en la praxis investigativa, ofreciendo un escenario donde se puede analizar una cantidad significativa de documentos, convirtiéndose en apoyo para el investigador. Otra teoría es la denominada Actor-REC, propuesta por Latour en el año 2008. En esta teoría el autor nos plantea que las herramientas tecnológicas actúan como intermediarios y participan activamente en la construcción de la realidad social. Por último, en las teorías sustantivas tenemos la responsabilidad social universitaria, donde Valleys despliega que no se puede pasar desapercibido en las relaciones de la educación con la sociedad este aspecto. Por ello es importante reflexionar sobre la correspondencia que existe entre la generación del conocimiento por medio de la praxis investigativa en las universidades y las acciones que se ejecutan en el entorno, tomando en cuenta los grupos de interés o clientes denominados stakeholders. Este sustento teórico se complementa con los referentes involucrados en lo que se podría denominar las categorías a priorísticas, que es la inteligencia artificial generativa, la praxis investigativa universitaria, la sociedad 5.0 y el humanismo tecnológico, y por último la gerencia universitaria 5.0.
Para el desarrollo de la investigación, la aplicación del método, se van a desarrollar las fases o etapas que propone Miguel Martínez Migueles en el año 2006, identificándose la etapa previa como primera etapa, que es donde se hace la reducción eidética. Entran aquí la EPOG o EPOCHE antes de realizar el proceso de categorización. Luego la etapa descriptiva, que es donde se refleja la realidad descrita en las entrevistas, en el protocolo del discurso de los informantes, donde se recolecta y se elabora la descripción protocolar en un formato específico para eso. En la tercera etapa o etapa estructural es donde se revisa cada protocolo individual, se realiza el microanálisis que Strauss y Corbin plantean como la revisión línea a línea de cada entrevista para identificar códigos que posteriormente se van a denominar categorías. Y la cuarta, última etapa es la etapa de discusión, que es la triangulación de datos, comparando los referentes teóricos y teoría con las unidades temáticas emergentes en cada categoría para hacer lo que se llama el proceso de integración. El procesamiento analítico de los datos se cumplirá a través de la codificación axial, que es la identificación en los datos de las categorías y propiedades y características o subcategorías alrededor de el eje central, que por eso se habla de axial, pues un eje central y las derivaciones que serían las subcategorías. El proceso de categorización que clasifica todas las expresiones para asignar los conceptos. Y finalmente el proceso de triangulación que compara la fuente de los datos de las entrevistas, o sea, las expresiones, unidades temáticas, las comparas con la teoría y los referentes teóricos para poder generar un esquema explicativo teórico o lo que diría Miguel Martínez, la estructura general del fenómeno.